Bueno, de nuevo, queridos amigos, muy buenas noches. Disculpas de nuevo por los problemas que yo he tenido, pero bueno, da la impresión que una nueva computadora va a ser requerida si quiero continuar haciendo estas cosas. Pero bueno, espero que el sonido ahora sea mejor, más apropiado, aunque no el óptimo. Yo sé que hay un sonido por ahí atrás de la grabación, pero voy a hacer todo lo posible por hablar lo más despacio y claro posible para que pues el sonido sea claro. Si ustedes quieren abrir sus Biblias en la primera epístola de Juan, primera de Juan en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer 2 versículos en ese libro. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, una expresión al final del versículo 8 que dice, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y un poco más abajo, en el versículo 16, el apóstol Juan hace una confesión junto a los creyentes, a los cristianos que habían pues sido ya convertidos a Jesucristo, habían recibido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, y él escribe lo siguiente, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo quisiera hablar esta tarde de esa palabra maravillosa que es el amor de Dios. Y, yo sé muy bien que mucha gente que cree en la existencia de Dios piensa y cree que Dios es amor. Y esa es una verdad absoluta en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay un canto muy hermoso que los niños cantan muy a menudo en todas las escuelas dominicales, en las iglesias. Unas palabras muy sencillas, pero el canto dice así, Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Y luego el corito dice, Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Y es una verdad tan maravillosa y poderosa en la palabra de Dios. Hemos leído porque Dios es amor. Dios es amor. Y créame que cualquier concepto que usted pueda tener, cualquier idea de la palabra amor, de acuerdo a su propia experiencia, se queda muy corta cuando comparamos al amor de Dios. El amor de Dios que nadie puede en verdad medir, que nadie puede sondear, es infinito, es un amor sin límites. Y el versículo maravilloso en Juan capítulo 3 y versículo 16, que muchos de ustedes lo sabrán hasta de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. ¿Cuál es esa manera en que Dios nos ama? ¿Qué manera más sobrenatural en que Dios nos ha amado? Porque para mostrar que Dios amó, Dios dio. Y dio lo más preciado de Dios. Lo más preciado en su corazón. Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo amado, al unigénito del Padre. Aquel que es igual a Dios, aquel que es Dios, Cristo. Aquel de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda
y complacencia. El amor de Dios se entiende porque Dios dio a Cristo, a su Hijo. Es una verdad maravillosa y muy a menudo vemos cómo la gente pone stickers en los vidrios de sus vehículos con la expresión esa universal, Dios es amor, o usted va en una carretera y ve grandes rótulos con la expresión Dios es amor. Y en verdad es una verdad maravillosa. Dios es amor. Pero Dios también es más que eso. Dios, dice la palabra de Dios, que es amor, pero dice también la palabra de Dios que Dios es justo. Que Dios es justo. La palabra de Dios dice también que Dios es bueno. La palabra de Dios dice que Dios es bueno. Ahora, si nos hiciéramos una pregunta, ¿cómo podrá el Dios que es amor, el Dios que es bueno, tener una relación personal con los pecadores, con los hombres, y seguir siendo bueno? ¿Puede un Dios tener una relación con pecadores que no son buenos? Partiendo de la otra enseñanza que Dios es justo. ¿Se ha usted preguntado alguna vez cómo puede el Dios que es justo, quien tiene que hacer justicia, declarar justo a un pecador injusto? Bueno, la palabra de Dios da respuesta a esas preguntas. Y eso es, pues, la base del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio se quedaría corto si solo pensamos en esta parte del carácter de Dios, que Dios es amor. El mensaje del Evangelio incluye todo el carácter de Dios. Si usted desea creer que Dios es bueno, que Dios es amor, bien hace. Bien hace. Dice otro versículo en la palabra de Dios que Dios ha mostrado su amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la manera que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Que estando en estado de pecado, que siendo débiles, que siendo impíos, Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de amor es ese? Es un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo puede entonces Dios conciliar el hecho de que es amor y que ama al pecador a tal punto que dio a su Hijo en rescate por los pecadores y ser justo al mismo tiempo? Pues la Biblia nos enseña que la justicia de Dios, mi amigo, que está basada en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, ya lo dijimos el otro día. Yo quisiera, si usted puede ir al libro de Romanos, el capítulo 3 de Romanos, y versículo 10, versículo muy importante. Es una declaración de Dios. Y Dios dice en este versículo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Muy importante versículo. Porque nos enseña, nos recuerda que usted y yo no somos buenos, no somos justos, por cuanto hemos pecado delante de Dios. De manera que delante de los ojos de Dios, y esa es una expresión muy importante en la palabra de Dios, delante de los ojos de Dios, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado delante de Dios porque yo puedo pensar que no soy tan malo como el otro. Muy a menudo los seres humanos tenemos ese argumento, ¿no es cierto? Cuando se nos llama, cuando se nos hace el llamado o meditamos el hecho de que yo soy pecador delante de Dios. Y siempre tendemos a buscar como una excusa y decir, sí, pero yo a lo mejor no soy tan malo como aquel. Como aquellos dos que entraron al templo a adorar. Uno de ellos era un pobre pecador. Y delante del Señor, delante del altar, no pudo ni levantar los ojos. Y decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Mientras que el otro era un fariseo, era un religioso. Y el fariseo le decía al Señor, Señor, gracias, porque no soy pecador como aquel que está allá. ¿No le parece eso, amigo, algo bien común en los seres humanos? Cuando hablamos de pecadores, siempre hacemos referencia a los demás, muy pocas veces a nosotros. Muy pocas veces a nosotros. La palabra de Dios dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. También en Romanos 3:20 se nos recuerda que ningún ser humano será justificado delante de él. Y esta es la palabra interesante, delante de él, delante de Dios. Usted podrá justificarse delante de sus amigos, delante de sus colegas de trabajo, delante de sus compañeros de universidad. Y podrá parecer usted muy bien, muy justo, muy noble, muy bueno. Pero Dios le dice que delante de él nadie se podrá ser justificado por medio de las obras. Porque justamente la ley que Dios dio al pueblo de Israel, la ley de Dios que es santa, que es divina y que es perfecta, lo que hace es condenarnos. Porque realizamos que ninguno de nosotros, ningún ser humano es capaz de ser justificado delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Y déjeme ponerle un ejemplo muy simple. El primero de los 10 mandamientos nos enseña que amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y yo quisiera preguntarle a usted, ahí donde usted se encuentra, que en toda sinceridad responda a usted mismo. ¿Ama usted a Dios por sobre todas las cosas? Y yo quiero decirle con toda seguridad que ningún ser humano pasa el primero de los 10 mandamientos de la ley. Y la ley dice que si usted quiere ser justificado por la ley, debe de cumplirlos todos. Si falla uno, ya es culpable de todos. De manera que, pues, ¿qué es lo que nos enseña la ley? La ley nos enseña que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque somos incapaces de cumplir la ley. Porque ningún ser humano es capaz de cumplirla. Entonces, la ley nos enseña que somos incapaces. Y por esa razón venimos al conocimiento del pecado. Si la ley no dijera que
codiciar es pecado, no hubiera ninguna definición de eso. Pero la ley dice que codiciar es pecado. Y por cuanto todos codiciamos, somos culpables delante de Dios. Dios es amor y es un concepto precioso, es una verdad bíblica maravillosa, pero también Dios es justo. ¿Y cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo Dios ejecuta y hace su justicia? Siempre ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, dice estas palabras, versículo 23, final del versículo 22, dice, porque no hay diferencia. Oiga muy bien, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Hombre o mujer, blanco o negro, flaco, bajito, no hay diferencia. Todos pecaron y la ley de Dios, la definición, la verdad de Dios dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero qué bendición que esta porción bíblica no termina ahí, porque el siguiente versículo, el versículo 24 en Romanos 3, dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Decíamos hace unos días que la palabra redención significa pagado. Así como cuando usted va a pagar el recibo de la energía eléctrica o de la luz o del agua al banco o a pagar una deuda, usted entrega el dinero y le da un recibo con un sello que dice pagado. Pagado. La justificación de Dios es gratuita, siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la única opción que Dios ha dado a los hombres. Es la única opción. El apóstol Pablo, cuando se dirigía a los corintios, en las primeras palabras del capítulo de la primera epístola a los corintios, el capítulo 2 empieza de esta manera. Escribe el apóstol Pablo a los corintios y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escuche bien, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a este crucificado, a Cristo, es el que anunciamos a usted en esta noche. El único que es capaz de traerlo de regreso y de reconciliarlo con Dios. Ya habíamos hablado hace algunos días del Evangelio de la Paz. La reconciliación con Dios trae paz con Dios. Y eso hablábamos que era un regalo de Dios. Qué maravilla es pensar que pecadores sin esperanza, que pecadores sin otra forma de salvarse, pueden encontrar salvación gratuitamente por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¡Qué maravilla! Perdón recibí, cantaba. ¡Qué maravilla! Perdón recibí. ¿Podrá usted, mi amigo y mi amiga, tal vez esta noche confesar delante de Dios que usted ha recibido también el perdón de sus pecados y tener esa plena convicción de que
Su nombre estará escrito en el libro de la vida, como vimos hace unos días. ¡Qué maravilla! Perdón recibí. Qué palabras maravillosas que un pecador culpable puede decir después de que ha venido a los pies de la cruz y después de que ha encontrado perdón por sus pecados, la salvación de su alma por toda la eternidad. Usted puede tener la seguridad de su salvación, la plena seguridad de su salvación, basado en el orgullo religioso de algunos, diría usted, que se dicen evangélicos y que creen que van a ir al cielo. El apóstol Pablo nos recuerda y recordó a los romanos en su capítulo 4 que la jactancia no puede existir. La jactancia en un creyente no puede existir. Una persona que se jacte de su salvación aún no ha comprendido la gracia. Porque la gracia es justamente eso. Es un regalo que no merecimos. La palabra gracia quiere decir favor no merecido. Por gracia somos salvos. Por su maravillosa misericordia. La palabra misericordia, mi amigo, quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es misericordioso. Dios es amor, pero también dice la palabra que Dios es ira. Dios también es ira, mi amigo. Usted dirá, ¿cómo es posible que Dios sea ira si Dios es amor? Dios también es ira. Y la palabra de Dios lo dice. Y la ira de Dios es tan santa y tan divina como su amor. Tan santa y tan divina como su amor. Yo esperamos todos en oración que usted pueda venir a ese entendimiento y a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo, viniendo a los pies de la cruz. Es el único lugar en que el pecador culpable puede encontrar perdón de sus pecados. Dios le ama. Qué maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo para ser sustituto, para tomar su lugar, ese lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores. Y Él tomó el nuestro en la cruz y fue humillado y clavado en la horrenda cruz, donde sufrió, pero donde también pudo clamar e interceder por el Padre, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es la base de esa oración clamorosa de Cristo en la cruz, pidiendo al Padre, sirviendo como intercesor entre Dios y los hombres, de perdonar a los pecadores culpables. Esperamos que usted venga esta noche a ese entendimiento y que en su corazón comprenda y vea su necesidad delante de Dios para que usted también pueda usarse y venir a salvación. Demos gracias con una corta oración y agradecemos muchos de nuevo que usted pudo estar con nosotros en esta noche. Oremos. Nuestro Padre amado, damos gracias por esta corta meditación, estos versículos que hemos leído, Señor, delante de ti. Señor, que tu palabra pueda servir como exhortación, como ánimo a aquellos que aún no te conocen, como su Padre y como el Salvador de sus vidas, y que puedan venir ellos también al entendimiento y a la aceptación de Cristo como el Salvador de sus vidas. Damos gracias por eso y encomendamos el resto de esta tarde en tus manos, dando gracias en todas cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amigos, les invitamos de nuevo para que continúen con nosotros el día de mañana, y el día miércoles será la última noche de las predicaciones aquí virtuales desde Costa Rica, y les deseamos a todos una feliz noche y que continúen con nosotros en los próximos días.
Buenas noches.